Hola, el fútbol peruano está de duelo, ha fallecido Roberto Chale, que yo creo que está llamado a convertirse en una de las leyendas del fútbol nacional, que ya lo es probablemente, ¿no? Roberto Chale, Roberto Chale tuvo 5 años extraordinarios como futbolista, 6. Su carrera fue más larga, pero los primeros años de Chale fueron increíbles, ¿no? Y luego tuvo sucesos como técnico que fueron realmente importantes. A ver, cuando Chale comienza a jugar al fútbol profesionalmente, yo todavía no había nacido. Era el año de 1964 y Chale es esa figura del legendario centroiqueño, en donde ya brillaba Ramón Mifflin, con quien pocos años después iba a ser pareja en el medio campo de la selección. Mifflin y Chale, dos hijos del centroiqueño, que era un forjador de jugadores jóvenes. Chale tiene un par de años en el centroiqueño, el 6'4", 6'5", y de ahí se vestiría con la camiseta de Universitario de Deportes, con la que se va a consagrar y va a pasar a la historia sin duda, ¿no? Era un jovencito de fútbol talentoso, un mediocampista típico, un 8, para ubicarlo en el fútbol de antaño, es decir, un mediocampista, tocador de pelota, repartidor de balón, con gran visión del fútbol, pero además pícaro, atrevido, un jugador con mucha calle. Roberto Chale llega a Universitario de Deportes el año 66 para ser campeón y luego para ser bicampeón. Se le va el tricampeonato el 68, que fue un año, digamos que no fue un buen año de la U, ese fue un gran año de Laurich, por ejemplo, de Cristal, y luego es campeón otra vez el 69, es decir, la U, o Chale con la U en 4 años es campeón 3 veces. El 6-6, el 6-7, el 6-9. Además, con una participación en Copa Libertadores de América pues memorable. La Copa Libertadores del 67 fue probablemente una de las mejores presentaciones de Universitario de Deportes y del fútbol peruano a nivel internacional. En aquella Copa Libertadores de América la U clasifica en la primera etapa jugando contra el Cruzeiro de Brasil, contra el Sport Boys del Callao y contra 2 equipos venezolanos. Avanza a la siguiente etapa y en esa siguiente etapa tiene una actuación pues memorable. Se enfrentaba a Universitario de Perú, Colo-Colo de Chile, River Plate de Argentina, Racing Club de Argentina, creo no olvidar a ninguno más. La U le gana a Colo-Colo partidos de ida y vuelta, no le va bien en Lima contra los argentinos, pierde con Racing. Racing Club, digámoslo, ese año fue campeón de la Libertadores y fue campeón intercontinental. O sea, fue un gran año de Racing con un tremendo equipo de Racing. Pero cuando la U lo necesitaba, fue a Buenos Aires, el fixture era terrible, en 2 días, en 3 digamos, o sea, con un día de por medio, la U tenía que jugar con Racing y con River. Le ganó a Racing y le ganó a River. Le ganó a los dos, en Buenos Aires, en Argentina. Con una actuación memorable de Chale, que hace un gol a Racing y que tiene una actuación pues brillante, ¿no? Con un guachón incluido al 10 de Racing. Ese era el equipo de Rulli, de Macho, es un tremendo equipo. Y nada, Chale regalaba lujos, regalaba guachas, hizo el gol contra Racing, uno de los goles contra Racing. La U perdía 1-0. Ese era el Universitario de Deportes que volteaba partidos, pues. La U perdía 1-0 ese partido y luego en cuestión de 3 o 4 minutos, porque fue rapidito, gol de Chale, gol de Calatayud y la U voltea aquel partido. Y lo gana 2-1 el Racing Club. 2 días después le gana a River Plate 1-0 y prácticamente tiene la clasificación para la final. La pierde en Lima, empata con River, 2-2 en Lima. Otra vez gran actuación de Chale, que hace un gol, pero no fue suficiente y con ese empate empata el puntaje con Racing, tiene que ir a un partido extra que se juega en Santiago y que gana Racing 2-1. Después de eso Racing juega la final, porque ese partido extra fue para definir al finalista. Racing gana la final, es campeón de la Libertadores y luego es campeón de la Intercontinental. Pero ese tremendo equipo de Racing Club, la U con Chale como conductor de equipo, le hace unos partidos increíbles. Y era un chibolo Chale, por eso le llamaban el niño terrible, no era en vano. En la cancha hacía lo que quería. Luego vendría, como digo, el título de 1969 y su llegada a la selección nacional de aquel 69, aquel equipo de Didi, en donde Chale era el 8 indiscutible. Chale, que había hecho un mediocampo extraordinario con Cruzado en la U, el mediocampo era Cruzado Chale, cambiarían a Cruzado por Mifflin y se reencontraría con Ramón Mifflin, su compañero del centroiqueño, para hacer el mediocampo peruano, Mifflin Chale, que llevaría a Perú al Mundial, ¿no? Con aquellos partidos recordados frente a Bolivia, el arbitraje de Chechelev,
en La Paz, el triunfo aquí en Lima, y los partidos contra Argentina, que son los más memorables, el triunfo con gol de Perico León en el Estadio Nacional y el tremendo empate en la Bombonera 2-2 que nos dio la clasificación y con lo cual eliminamos a Argentina, con gran actuación de Roberto Chale. Esa es la imagen memorable en donde Chale al final del primer tiempo toma la pelota y se la pone a Rooney en la cabeza, ¿no es cierto? Esa es la imagen, o sea, un Chale que los volvía locos a los argentinos. Aún así lo querían a Chale, porque si se dan cuenta en ese momento en que tenía que haber estallado una bronca monumental, el arquero de Argentina, Cejas, va corriendo, lo abraza a Chale y lo saca un poco del bulto, porque lo iban a matar a Chale, ¿no? Chale era así, encarador, gran futbolista, un jugador distinto y un jugador además hiper carismático, lo querían todos. Después de aquella etapa va al Mundial, en el Mundial le hace un gol a Marruecos, es parte de aquel gran equipo de Perú en el Mundial de México 70, como les cuento hizo un gol a Marruecos, gran partido contra Brasil, hay una imagen en donde le hace una guacha a Pelé en un partido previo, o sea, Chale tiraba guachas a los más, decía ¿quién es el más pintado? A ese le hacía un sombrero, le hacía una guacha, le encantaba hacer lujos frente a los mejores, ese era Roberto Chale. Luego y el Mundial de México es probablemente su último gran momento. El año 71 deja Universitario, se va a Defensor Lima, al gran Defensor Lima. Banquero Rossi, un hombre de mucho dinero de la época, forma un tremendo equipo, el Defensor Lima, que no pararía hasta ser campeón, con Chale. Año 71, Chale está el 71, el 72 y el 73. El 73 logra el objetivo, Defensor es campeón. Aquel año ya Chale no era tan titular, pero entraba y cambiaba los partidos. Los últimos partidos de Chale con camiseta de Defensor Lima son fundamentales, contra Alianza, contra Cristal, o el partido final contra Melgar, que era un partido bien duro, que lo empatan 1-1 para ser campeones, y en donde Chale entra el segundo tiempo por Peralta y cambia el equipo, o sea, asegura la pelota. Fue muy importante para aquel título de Defensor Lima del año 1973. Luego saldría de allí, se iría al Sport Boys del Callao, se iría a Sporting Cristal, pero antes de eso estuvo la selección del 73, también hay que recordarlo. Aquella selección de 1973 que debió ir al Mundial, pero que no fue porque nos eliminó Chile. Hasta el día de hoy sigo sin entender qué pasó. Bueno, Chale jugó los 3 partidos contra Chile. Jugó en Lima, cuando le ganamos 2-0 a Chile. Jugó en Santiago, en donde perdemos 2-0. Decisiones del entrenador incomprensibles, creo que fueron la responsabilidad central. Y jugamos un partido extra en Montevideo, en donde comenzamos bien. De hecho, el gol peruano de Bailetti fue en mucho hechura de Chale. Chale lleva la pelota. Es un partido extraño en donde Scarone cambia la formación, pone 4 delanteros, ¿no? Entonces volvemos a Chale Mifflin al medio campo, pero Chale estuvo de titular en toda la eliminatoria. Chale toma la pelota, se va para adelante, vertical, hace la pared, se la da a Bailetti, gol peruano. Pero ahí nomás nos empatan y luego nos ganan el partido. Después de eso Chale, como les cuento, haría fútbol en el Boys, pasaría por Cristal. El año 77 volvería a Universitario de Deportes, y en Universitario de Deportes Roberto Chale va a tener un año, digamos, discutido, ¿no? Discutido, hay algunos incidentes de indisciplina muy recordados, en fin, lo separan del equipo, después él mismo hace que regresa él y a los otros jugadores que también los habían separado, regresan todos, gestión de Chale. Pero termina un poco su historia con un partido en Puno, en donde Chale termina agrediendo al árbitro, al recordado Tres Patines, Luis González, árbitro de la época. Y tras esa agresión, Chale recibe una suspensión, me parece, de 1 año, y eso lo hace emigrar. Se va al fútbol venezolano, después pasa por el fútbol ecuatoriano, y finalmente regresa al Perú para ya despedirse en 1980 con camiseta de Universitario de Deportes. Se despide sin saber que era su despedida, se despide en un partido contra Alianza Lima, precisamente, que termina un empate 1-1, lo cambian en el segundo tiempo. A la hora de cambiarlo, él se acerca a la tribuna de Oriente, donde era la barra de la U de aquel entonces, se despide y se va. Ese fue, digamos, el final de la historia como futbolista de Roberto Chale. Que se fue bien, ¿no? En un clásico y aplaudido por la tribuna de Oriente. Luego vendría su historia de técnico. Allí de inmediato nada más comienza su historia como técnico, al CNI de Iquitos primero. Y luego tendrá un periplo como técnico bien interesante, que se los cuento de inmediato. Para hablar de Roberto Chale hay que usar tiempo, ¿no? Porque
Les contaba en el otro video lo que fue Roberto Chale como jugador, con unos años increíbles. Su aparición en el fútbol y hasta el Mundial del 70 fue una cosa increíble. Lo que hizo en la U en aquellos años finales, la segunda parte de la década del 60, en la selección hasta el Mundial, increíble. Y después, por cierto, en Defensor Lima fue el gran defensor de su historia y fue campeón del 73 y llegó a aquella eliminatoria en donde debimos ir al Mundial, pero no fuimos. Y de ahí ya vino toda una larga última etapa del fútbol de Roberto Chale, en donde hubo chispazos, ¿no? De hecho, la última vez que jugaba con la selección fue con aquella selección del 75, campeona de América, en donde él no juega en la Copa América, pero algún partido amistoso en donde fue su última presentación con Perú. Cuando él se despide, después de ese clásico en 1980 con camiseta de Universitario de Deportes, casi de inmediato asume la dirección técnica. Y va a pasar por un montón de equipos, ¿ah? El año 81 comienza, el 81 es técnico de CNI de Iquitos, con eso debuta. Y del CNI pasa al Aurich de Chiclayo, ese año dirige 2 equipos, CNI, Aurich, después pasa al Junín de Huancayo, pasa al Atlético, Chalaco, en fin. Va a pasar, comenzando los 80, por diferentes equipos. Va a aterrizar en San Agustín y ahí va a comenzar una historia interesante de Chale, porque va a tomar un buen San Agustín, un equipo que llegaría a ser campeón, inclusive, no con él, pero que era un plantel interesante que hizo que la gente mirara a Roberto Chale. Y vienen las eliminatorias de 1985 para el Mundial de México 86. Y era la última etapa de aquella gran generación que nos había llevado al Mundial de España 82. Y el técnico es Moisés Barak. Y nos va mal. De hecho, Barak comienza mal contra Colombia. Le ganamos un partido a Venezuela de visita, 1-0, pero luego perdemos en Colombia y en Lima empatamos 0-0 con Colombia. Eso prácticamente nos eliminó del Mundial. Con todo perdido, la Federación Peruana de Fútbol separa a Moisés Barak. Y ahí pasan muchas cosas. El asistente de Barak era Roberto Chale. La Federación habla con Marcos Calderón. Marcos nos había llevado al Mundial. Con Marcos habíamos sido campeones de América. Pero Marcos Calderón entendió que se manoseó su nombre, que la cosa estaba mal hecha y deslizó la posibilidad de tomar el equipo para el repechaje, pero que ahora no era correcto. Hablan con José Fernández, ex jugador Universitario de Deportes, en aquel entonces técnico, me parece que del CNI, y Fernández dice una cosa que fue importante para la época. Él dice que no había estado cerca de la selección, que no conocía el proceso, que no conocía el grupo y que en todo caso para la emergencia debían convocar a alguien que estuviese cercano al grupo. Roberto Chale, se la sirvió en bandeja. Roberto Chale asumió la dirección técnica de la selección peruana. Para clasificar al Mundial faltaban 3 partidos y tenía que ganar los 3 partidos. Y casi lo logra, se quedó a 6 minutos. O sea, casi lo logra Chale. Para comenzar el partido contra Venezuela, que goleamos 4-1, hay una primera puesta de mano, el titularato del Flaco Malásquez. Pone Eduardo Malásquez como titular de la selección. Estaba en un gran momento Malásquez, además lo pedía la prensa. Pero después de eso, vienen los partidos contra Argentina y la decisión por la que es probablemente más recordado Roberto Chale como técnico. Dejar fuera del plantel a Julio César Uribe, al gran Julio César Uribe, uno de los 10 para muchos el 10 más importante de la historia, si no es el más importante es el segundo, ahí está, como uno de los más grandes de toda la historia, porque entendía Roberto Chale que iba a enfrentar a una Argentina que tenía el mejor jugador del mundo, Diego Armando Maradona, que al año siguiente sería la gran figura del Mundial, o sea, no estaba equivocado Chale. Y como él mismo dijo después, él justificó su decisión así, él dijo, yo decidí que íbamos a jugar 10 contra 10 y gané, y tenía razón. Saca al 10 de su equipo, envía a Lucho Reina, que no había jugado ni un minuto con la selección peruana, estaba Olachea, estaba Chirinos, que eran alternativas, pero no, decía Roberto Chale que el temperamento de Olachea podía traicionarlo, que el físico podía fallarle a Chirinos, que Reina era el hombre, y la acertó. Reina fue el hombre. Y a Reina le encomendó desaparecer a Maradona de la cancha y lo hizo. La única jugada en que Maradona se le escapó en los 2 partidos a Chale fue gol de Argentina. A Reina. Digo a Chale porque fue Chale el que inventó esta acción. Yo me acuerdo, yo era un chico que iba a los entrenamientos de Perú y me acuerdo a Uribe, comprometido con la selección, entrenando como si él fuera Maradona. Es decir, lo que hacía Chale a Uribe era decirle, tú eres Maradona y Reina, márcalo.
Bueno, la cosa es que esos partidos son recordados por la victoria peruana en Lima, le ganamos a Argentina 1-0, el gol de Juan Carlos Oblitas, luego fuimos a Buenos Aires, la lesión de Franco Navarro, entra Uribe a jugar uno de los mejores partidos que se le recuerde, la rompe contra Argentina, gol de Uribe, gol de Barbadillo, le ganábamos a Argentina 2-1 y hacia el final, con foul incluido, empujan a Gareca, ¿no es cierto? Perdón, a Gareca, a Chirinos y Gareca, sí, Ricardo Gareca convierte el 2-2 que nos sacó del Mundial. Pero al margen de eso quedó aquella actuación importante de Perú, en donde a Roberto Chale, de él estamos hablando como técnico, le encargaron ganar 3 partidos, 2 contra Argentina nada menos, que sería después campeón del mundo. Y pues bueno, casi lo logra. Ganó 2 partidos y el último lo empató en Buenos Aires a falta de pocos minutos para el final. Roberto Chale, después de ese gran paso por la selección nacional, va a volver a San Agustín, luego va a ir a Defensor Lima, que estaba en segunda división, campeona, ese es su primer título como entrenador, campeón de la segunda división con Defensor Lima, y luego eso tendría una serie de pasos por diferentes equipos, en diferentes momentos de su historia. Va a pasar por un montón de equipos, va a estar en Municipal, en el Boys, en diferentes equipos de provincia, después de un periplo largo va a terminar en la Loretana de Pucallpa, en donde no le va a ir bien, va a perder la categoría, el año 97, con lo cual descansa un año, ahí tuvo un año que él va a estar fuera de actividad después de esa experiencia pucallpina, y tras eso lo que va a hacer Roberto Chale es llegar a Universitario de Deportes, en donde va a ser recordado otra vez. El año 98 la U había sido campeón con Piazza, el año 99 Company asume la dirección técnica del equipo en la apertura y Roberto Chale llega al clausura. Y con Roberto Chale en la conducción técnica, Universitario logra el bicampeonato el año 99. Vendría el año 2000, que sería el año, digamos, de la máxima consagración en la historia de Universitario de Deportes, el tricampeonato de la U, de la mano de Roberto Chale. Chale fue el técnico tricampeón, es verdad. Él estuvo, durante esos 3 años, él estuvo año y medio, pero es el que consigue esos títulos determinantes para Universitario de Deportes y por si hacía falta para terminar de meterse en la historia de la U. Si ya estaba metido en la historia de la U como jugador, uno de los más grandes que tuvo, sin duda, lo hemos recordado en el otro video, ahora habrá que recordarlo como técnico por lo que hizo en ese tricampeonato. Después de aquel tricampeonato con Universitario de Deportes, ya en este milenio, otra vez va a ser un periplo largo por diferentes equipos, Chale va a pasar por diferentes instituciones, para volver a Universitario de Deportes el año 2015 y ahí cerrar su carrera como técnico, en la U precisamente, en las temporadas del 15, 16, 17. Roberto Chale sin duda va a ser recordado por mucho tiempo, por lo que fue aquel tremendo jugador recordado por todos como el niño terrible, esa era su chapa muy bien puesta, el que había vuelto locos a los argentinos a nivel de selección cuando se jugó por las eliminatorias para el Mundial de México y los eliminó, al que había vuelto locos a los argentinos en aquella Copa Libertadores de América, en donde fue y en 2 días le ganaron a Racing y a River, al Racing, repito, que sería campeón de la Libertadores y campeón de la Intercontinental, a ese Racing le ganó allá, ese Roberto Chale inmortal, ¿no es cierto?, que luego como técnico hizo cosas distintas. Fue el técnico que casi elimina a Argentina en el Mundial de México 86, en donde, Maradona no hubiera sido campeón. Estuvo a minutos de lograr esa hazaña, y en donde después, con la camiseta de su querido equipo Universitario de Deportes, lograría la consagración del tricampeonato. Ese es el Chale que pasa la historia, ese es el Chale que nos ha dejado, el Chale que tanto como futbolista como entrenador, dejó huellas imborrables y marcas muy fuertes en el corazón del aficionado al fútbol del Perú. Un hombre además que vistió muchas camisetas, tanto como futbolista como entrenador, y que creo que trasciende hinchajes de un equipo u otro. Que descanse en paz, Roberto Chale. Gracias por todo lo que le dio a nuestro fútbol.